Bueno, si os parece, vamos a ir empezando para intentar que los tiempos se cumplan. Pues bueno, bienvenidos a todos a estas jornadas mediterráneas de seguridad vial. Estamos en la edición número 25 y bueno, pues como sabéis, hoy vamos a presentar la guía de buenas prácticas dirigida a los operadores de justicia. Esta guía que se ha presentado, se ha preparado en diferentes sesiones con diferentes actores relacionados con los temas jurídico-legales y también con presencia de víctimas de tráfico que nos han dado su testimonio para poder saber cuáles son sus necesidades. La sala está casi llena y también online tenemos, pues entre online y presencial estamos casi 200 personas, con lo cual eso a mí me hace pensar que es un tema que interesa y además que es una guía muy necesaria. Es cierto que falta alguien, que es nuestro querido Ole Thorsson, al que quiero tener un pequeño recuerdo, porque bueno, es el alma de siempre ha sido el alma de nuestra asociación. Aquí la tenemos y deciros que estoy muy contenta de poder presentar este proyecto que nace de una necesidad detectada. Nosotros desde PAT hemos detectado que los procesos jurídico-legales generan daño, generan sufrimiento añadido, daños colaterales, que es lo que llamamos victimización secundaria. Por lo tanto, creemos que es muy necesaria porque es cierto que la ley es la que es y hay que aplicarla, pero las formas son importantes. Hemos de pensar que las personas que han vivido un siniestro de tráfico pues están en un momento de extrema vulnerabilidad y, por lo tanto, las formas, ¿no? Cómo transmitimos esa información, cómo acompañamos todo ese proceso, pues puede determinar el proceso de recuperación de las víctimas. Por lo tanto, es muy necesario. Como sabéis, esta presentación la realizamos en el marco del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico y por eso vamos a presentar el vídeo oficial, también para ponernos en contexto, que ahora mismo pasarán desde realización. Como veis, el eslogan es vivir con el impacto, porque uno no sabe lo que se siente hasta que pierde a alguien o experimenta lesiones graves en un siniestro de tráfico. Y es cierto que ninguno de nosotros estamos exentos de vivir una experiencia así. Por lo tanto, de nuevo, ¿no? Ese llamamiento a la empatía y cito textualmente palabras de Francesc Torralba, que dice que tenemos la obligación de acercarnos con respeto, empatía y un trato humano y digno, cuidadoso y sensible. Aquí, a ver si consigo que pase la diapositiva. Bueno.
Simplemente deciros que personalmente ha sido un placer y una de las cosas básicas que hemos hecho es escuchar. Un tema imprescindible ha sido el de escucharnos entre nosotros, entre todos los que hemos participado y colaborado en la guía, y ha sido importante el saber entender la posición de cada uno para poder desde ahí construir y crear esta guía. Por lo tanto, doy paso a escuchar también a los participantes en esta primera mesa. En ella está el doctor Francesc Torralba, director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada en la Universidad Ramon Llull. Él es filósofo y autor de numerosas obras como El perdón, El arte de saber escuchar o El sentido de la vida, entre otros muchísimos libros. Ha sido él quien ha dirigido los trabajos de elaboración de la guía desde la Cátedra Ethos y bueno, desde PAD quiero reiterar nuestro agradecimiento por su colaboración y personalmente ha sido un honor poder trabajar conjuntamente. También nos acompañan en la mesa Joan Puigpey, vicepresidente de PAD y arquitecto, y también Rosa María Lemos, delegada de PAD en Granada. Así que, hablando de escucha, vamos a escuchar los testimonios primero de Joan, luego hablará Rosa y finalmente el doctor Torralba. Vale. Buen día, buenos días. Decía lo de arquitecto, esto es una circunstancia hoy aquí, pero me da pie justamente a empezar esta presentación. Acabados mis estudios, y hace bastantes años, en un viaje a París visité el Museo del Louvre. Y en el Louvre está depositada la estela de Hammurabi. No voy a presentar un objeto que es conocido mundialmente, pero ¿qué es esta piedra cilíndrica de basalto esculpida hace casi 2.000, 4.000 años? Año 1800 antes de Cristo, ¿no? Pues es ni más ni menos que un compendio de situaciones en las cuales interviene la justicia. Y está escrita en piedra porque, como toda ley, como las tablas de Moisés, es un símbolo de que ni el rey tiene capacidad para modificar estas leyes. A mí, contemplando las telas, recordaba cuando preparaba esta presentación, que me impresionaron unos decretos, 120, no me acuerdo, 129 parece que es, que dice: si el arquitecto que construye una casa se le hunde a la casa porque está mal hecha y el propietario muere, el arquitecto será ejecutado. Y la disposición siguiente dice: si al hundirse la casa fallece el hijo del propietario, el hijo del arquitecto será ejecutado. De esta época, o sea, esta correspondencia que nosotros hoy está muy corriente, es la ley del talión, de alguna manera que después en la Biblia, por aquellos tiempos, también quedará reflejada. Ojo por ojo y diente por diente. Un gran avance de contención de la ira y de la venganza. Un término que en las pautas también sale y que nos dio motivo de pensar la palabra justa que tenía que aparecer. Esta emoción que nos lleva a veces, como estamos viendo, ¿no? Yo, como una imagen es mejor que muchas palabras, aunque una buena palabra es muy potente, he preparado como una mímica. Tres situaciones que yo he vivido en un periodo de tiempo bastante concentrado, que tienen un común denominador. Es muy fácil de adivinar, adivinar enseguida. Pero la particularidad es que son contingencias distintas en las cuales, bueno, no anticipo. Primero, ustedes observen.
¡Rum! Voy a llamar a esto, vamos a comer, que se llama contingencia. ¡No! Común denominador, una pérdida. Dolor, ¿qué es perder? La pérdida. Ocurre una contingencia sobrevenida, muchas veces, en las cuales un objeto, una persona, una situación desaparece para siempre, jamás. Si no, sería un extravío. Es otro concepto, ¿no? Una pérdida. Y toda pérdida ocasiona un dolor. Pues para afrontar este dolor se inicia un proceso de duelo. Bien, entonces en este proceso de duelo se ha escrito mucho sobre ello. Brevemente, Elizabeth Kubler-Ross, la psicóloga suiza-americana, en el 69 ya escribió un libro, un tratado de referencia que ha evolucionado, pero en que identifica desde el punto de vista emocional estas fases del dolor, ¿no? La etapa de la negación, la etapa de la ira, del enojo, de la rabia, ¿no? La etapa de la negociación, la etapa de la depresión y finalmente la etapa de la aceptación, con sus más, sus menos, sus bucles, pero emocionalmente se vive este proceso. Pues bien, en este proceso que nosotros, víctimas de un siniestro, la pérdida, al ser una muerte y muerte violenta, implica un grado de dolor muy alto, muy grande, ¿no? Entonces, en este proceso del duelo inciden los agentes judiciales.
en un momento u otro. Es así. Y hasta ocurría hace 4.000 años, como decía al principio, ¿no? Y en estos momentos en que la persona está desmontada, no está herida, está muerta, entran en acción profesionales para determinar, como decíamos en las mesas de trabajo, el grado de responsabilidad del sujeto que se sienta en el banquillo. Ocurre muchas veces que en mi desesperación, en mi negociación, en mi negación, acudo a la justicia con un objetivo a veces que no es el que toca. No. Necesito a Yolanda. ¿Cuántas veces hemos caminado escuchándome solo? Es suficiente. Entonces, la persona humana se acerca a la institución de justicia donde reconoce otras personas humanas también, pero que han de desarrollar un cometido técnico, excelente, y que a veces, pues, mi expectativa no se cumple. Pero esto no quita que yo diga a todos estos agentes judiciales que el grado de humanidad necesario y suficiente es indispensable para acompañar, no solo con sus soluciones y resoluciones, sino acompañar a esta persona, a esta víctima. Y esto, bueno, este sencillo documento son 30 pautas que van en esta línea. Reconocernos como personas humanas en un momento preciso de nuestro duelo, que yo me acerco y digo, Francesc, ¿no? Bueno, pues espero que esto en el lenguaje de mis hijos dirían que no sea un pongo. Lo pongo aquí, ¿no? Sí, un pongo. Ah, muchas gracias. Vale, no. Esto es perdón, tengo la boca seca. És un recién nacido, ¿sí? Y a los nadons, a los recién nacidos, ¿qué se les hace? Se les acompaña, se les ayuda a crecer. Y estamos contentos de ver cómo sale el primer diente. Y después lo llevamos al médico. Quiero decir, hay 30 pautas, pero que van mucho más allá de la letra de estas 30 pautas. Y que esto es un compendio de vida, al final, aunque sea un documento técnico, para mí, que siempre encuentro lecturas simbólicas a las cosas, este documento ha nacido en un momento también doloroso para algunos de nosotros. Raimon, hace 50 años, en una mítica canción, El vent, cantava al vent, al viento, la cara al viento, el corazón al viento. Ja néixer és un gran plor, nacer es un llanto, pero la vida es este llanto, porque después de este llanto la criatura crece y es motivo de satisfacción ver un proyecto emergente. Y en estos momentos, Francesc, yo te he leído muchísimo, pero la vivencia que hemos tenido en la gestación y alumbramiento de esta guía, como dice el cántico de los cantares de los cantares de la escritura, el amor es más fuerte que la muerte. Y esta experiencia la hemos podido tocar y vamos a crecer en ella. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Rosa. No sé si se me oye. Espero que me ayude Dios porque estoy muy nerviosa. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a la Asociación Paz por la labor que están haciendo y por dar la oportunidad de que yo pueda contar mi historia. En segundo lugar, quería agradecer a todos ustedes su asistencia y su buena predisposición para ayudar a que se prevengan accidentes de tráfico y a que se solucionen los siniestros que a día de hoy todavía no han tenido justicia, como es el caso de mi hijo. Antes de comenzar a contarles mi historia, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Conducirían ustedes un vehículo a motor, en este caso un coche, si fueran invidentes? ¿Alguien me puede responder? No. Es obvio, sería una temeridad coger un coche si una persona no ve. Bien, pues voy a contarles mi historia.
Mi hijo David tenía 21 años y muchos sueños e ilusiones por cumplir. Él era mi vida, hijo único y un torbellino de colores. David se fue, nosotros somos de Granada, pero David se fue a Zamora a trabajar en la vendimia. Y un 25 de septiembre de 2019, al terminar su jornada laboral, se subió en el asiento del copiloto de un coche. David, como cualquier niño de su edad, iba guaseando con un amigo. A las 22:34 mi hijo no respondió ya al WhatsApp de su amigo. A esa misma hora, Mario, un chaval de 16 años que viajaba en el asiento de atrás de David, justo detrás de él, también dejó de guasear con una amiga, a la que decía vamos de camino a Zamora. Rubén, de 38 años en aquel momento, hoy 42, conducía el coche. Parado en el arcén, que ocupaba el arcén y un trozo de parte de uno de los carriles de la autovía, estaba el tractocamión de Ángel, un camionero, padre de 2 niñas menores de edad, que se bajó porque la rampa de su vehículo pues se le había roto la eslinga y tenía peligro de que cayera a carretera. Entonces se bajó para solucionar el problema. Iba provisto de sus chalecos reflectantes. Bien, pues era un miércoles laboral, poca circulación, una noche clara, no llovía. Era un tramo de carretera que no había ni curvas ni cambios de rasante. Según el informe del estudio pericial de la Guardia Civil, tenía una visibilidad de 975 metros hasta el punto del conflicto, 1 kilómetro y 200 metros, según Carlos Morales, un perito experto en accidentes en siniestros de tráfico que llevó la defensa de Ángel, el camionero. Y es más, dice literalmente el atestado: es perfectamente visible la presencia del camión parado si la atención a la conducción es la adecuada para una correcta percepción y reacción ante la presencia de un obstáculo en la vía. Pero el coche que conducía Rubén ni desacelera ni realiza ninguna maniobra evasiva. A ver, este camión era una feria de luces. De hecho, a la pregunta en el juicio, tanto a la Guardia Civil como al equipo de emergencia, de cómo llegaron al lugar de los hechos, todos dicen que se veía perfectamente. Todos lo vieron, menos Rubén, el conductor, que cuando le pregunta a la Guardia Civil en qué momento se apercibió de la presencia del camión en la calzada, manifiesta que fue después del golpe, al bajarse del vehículo, cuando lo vio. Con lo cual no hizo ni ademán de frenada ni de esquivarlo, como he dicho antes. Literalmente se lo tragó. ¿Y por qué creen ustedes que se lo tragó? Pues porque iba ciego, porque había consumido grandes cantidades de cocaína y de cannabis. Y evidentemente en esas circunstancias una persona no debería de coger un coche, sería una temeridad. Pero este señor, que no era ningún niño, tenía 38 años, lo cogió. Según también el atestado de la Guardia Civil, cuando llegaron observaron al conductor mostrando signos de euforia, andando por la calzada con su teléfono móvil, con lo cual proceden a realizarle la prueba de drogas, el test salivar, no pudiendo sacarle mucha cantidad por la sequedad que tenía en la boca. Pero aún así, esta prueba arroja un resultado positivo en cocaína y cannabis. Deciden volver a sacarle el test de segundas. Y junto con los análisis de orina y de sangre que le sacan en el hospital, los mandan al laboratorio SILA. Y dice el atestado de la Guardia Civil: mientras que los agentes realizan las pruebas, comprueban que el conductor presenta signos físicos externos de haber consumido alguna droga. Sequedad en la boca, enrojecimiento ocular, euforia y, una vez tumbado dentro de la ambulancia, relajación y somnolencia. Y añaden: los signos externos observados en el conductor coinciden con los efectos físicos que producen las drogas detectadas, cocaína y cannabis. Y en el folio 43 manifiestan: el siniestro ha sido debido a una supuesta distracción o desatención en la conducción, al circular bajo la influencia de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Además de esto, en la guantera de su coche se le cogió en una bolsa, junto a su carnet de conducir, una bola de hachís.
Yo digo, a ver, ya nada más que por esto, si una persona conduce, que también, por cierto, conducía a 150 kilómetros por hora, porque así se paró el velocímetro cuando se produjo el accidente, va con signos externos de haber consumido droga y así se verifica en el test salival y encima se le coge una bola de hachís, ya solo por esto, esa persona tiene una buena multa. Ustedes entienden más que yo, pero ya solo por esto la debe de tener. Vale, pues se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Zamora. Tanto la Guardia Civil como la señora fiscal, así como los forenses del Instituto de Toxicología de Madrid, que a la pregunta de mi abogado, dice la defensa de Rubén que este señor no llevaba las facultades mermadas en el momento del accidente, a lo que responde la señora forense, eso no hay quien se lo crea. Palabras textuales, está grabado, si alguien tiene acceso a eso lo puede ver y oír. Eso no hay quien se lo crea. Es decir, todas estas personas ajenas a las partes coinciden en que Rubén no solo había consumido grandes cantidades de drogas, sino que en el momento del accidente iba bajo los efectos de ellas. ¿Vale? Si a esto le sumamos la comparecencia en el juicio de Fernando Gil, un catedrático experto en toxicología que llevamos nosotros, el cual presentó un informe al detalle y dijo que según se desprendía de las pruebas, este hombre había consumido de 1 hora a 1 hora y media antes del siniestro, con lo cual, en el momento del siniestro, iba bajo el efecto de la droga. Hizo referencia a varios autores que subrayan que un conductor debe ser sancionado si el nivel de benzoilogonina, cocaína en plasma, está por encima de 0,025 miligramos por litro. Este señor llevaba 0,25, es decir, 10 veces más. También hizo referencia a varias sentencias. Yo me quedé con una en la que decía que un conductor había atropellado a un ciclista que, gracias a Dios, no murió, pero llevaba 7 dosis menos de drogas en la sangre que este señor y estaba en la cárcel. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se mide la justicia? ¿Es que es diferente si eres una persona o eres otra? Porque este señor llevaba 7 veces de dosis menos que Rubén, ninguna víctima, y está en la cárcel. Y sin embargo, este señor a día de hoy no está en la cárcel. Vale, perdona, voy a beber un poquillo. Se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Zamora y lo condenan a este señor a 5 años de cárcel, 7 años de retirada de carnet y en costas. Vale, nos parecía poquísimo, pero bueno, la ley ha cambiado al favor del que delinque, cosa que no entendemos, porque antes se juzgaba por víctimas y ahora se condena el acto, independientemente de las víctimas que haya. Bueno, como es la justicia que tenemos, pues tenemos que asumir lo que tenemos. Pues bueno, nos parecía poco, pero bueno, lo aceptamos. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando la madre de Rubén, abogada de toda la vida de Dios de Zamora, recurre al Tribunal Superior de Castilla y León? Y este, ante lo ilógico, resuelve diciendo, debemos absorber y absorbemos a Rubén y lo condenamos solo a pagar 3.000 euros por víctima. 2 años y medio de retirada de carné, que ya han pasado 4, y lo exoneramos de las costas. Es decir, que las paguemos todos los españoles, pobretico. A la vista de yo cuando recibimos esto nos quedamos todos los que entienden, por los que entienden, los que no entendemos porque no somos de este ámbito, pero no somos tontos, no nos cogían la cabeza. Entonces le escribo al defensor del pueblo y le mando las 2 sentencias, tanto la de la Audiencia Provincial como la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y este señor me dice varias cosas, pero entre ellas me dice, a la vista de las resoluciones judiciales tan distintas entre sí que se han producido hasta el momento, lo que sin duda causa a usted y a mí incomprensión y perplejidad. Entonces yo me pregunto, bueno, voy a dejar a un lado Fernando Gil, que es una persona que llamamos nosotros, un catedrático, voy a dejar al lado a Carlos Morales, que fue el perito que defendió a Ángel por lo de las luces y eso. Digo, y me voy a centrar solo en las personas independientes, en las autoridades independientes, como puede ser un informe de una Guardia Civil, un alegato impecable de una señora fiscal
que estaban a favor nuestro porque es que las pruebas eran evidentes, y unos médicos forenses del Instituto de Toxicología de Madrid. Y lo que es más, ¿dónde han quedado esas pruebas del laboratorio sin las? Y lo que es peor, ¿dónde han quedado esas 3 víctimas? ¿En qué se ha basado este Tribunal Superior de Castilla y León? Pues no lo entiendo, no entiendo la justicia. No entendemos la justicia. A ver, ¿por qué tenemos que estar nosotros después de 4 años luchando si mi hijo es la víctima? Nosotros somos las víctimas. Nos sentimos desprotegidos, impotentes. No solo no puedo llorar la muerte de mi hijo, ni derrumbarme, porque tengo que estar ahí, porque la justicia no ha hecho su trabajo hasta ahora, y tengo que estar ahí luchando, saliendo en programas de televisión, en periódicos, para hacerme oír, para que esto no se quede en una simple sanción administrativa. Pero ¿qué lección le estamos dando a nuestros niños? Venga, chicos, que podéis conducir a la velocidad que queráis, ir puestos de droga hasta arriba, que si matáis a alguien no pasa nada, vuestros papis tienen 3.000 euros, lo pagan y a otra cosa, mariposa. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos transmitirle a nuestros hijos? ¿Que la vida no vale nada? ¿Saben ustedes lo que supone psicológicamente, físicamente y, por qué no decirlo también, económicamente? ¿Esto? No me puedo ni imaginar las familias que no puedan hacer frente a esto y puedan defender a sus seres queridos, y mucho menos las víctimas que no tengan familia. ¿En qué se queda esto? Que somos personas. En este caso 3. Una de ellas mi hijo. Mi marido y yo hemos puesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esperamos que este alto tribunal, sea íntegro, honesto y profesional, como lo fue en su momento la Audiencia Provincial de Zamora. Mi historia no va a tener un final feliz, porque mi hijo, David Jodar Lemos, ha muerto. El protagonista de mi historia ha muerto. Mi hijo ha muerto. Pero en esta historia hay muchas más personas importantes, muchas más. Y esas somos todos nosotros, todos los que estamos aquí, porque nadie estamos libres de que nos pase algo. Si yo lucho es por mi hijo, pero también porque a nadie de ustedes, si les pasara algo por desgracia, no tengan que pasar por lo que yo estoy pasando y no se tengan que enfrentar a una sentencia que haya creado una jurisdicción tan ilógica, injusta e inhumana. No se tengan que enfrentar a esto hay que cambiarlo, porque a cualquiera nos puede pasar. Como ya le he dicho, en esta historia también otras personas importantes somos todos nosotros, y yo espero que con la ayuda de Dios y de todos, la historia de mi hijo no tenga un final feliz, ya no lo va a tener, pero tampoco justo, porque evidentemente, como ustedes comprenderán, 5 años de cárcel por 3 personas fallecidas y 3 familias muertas en vida no es para nada justo, pero sí por lo menos un final digno, porque se lo merece. Gracias por escucharme. Adelante, Francesc. Muy buen día a tothom. ¿Se sent? Sí, ahora se sent. Gracias. Gracias, en primer lugar. Muy buenos días. Gracias, Jordi. Gracias, Joan, por tu testimonio, tu presentación del duelo que has vivido y cómo lo has vivido, y además de una manera tan gráfica y tan plástica, ¿no? Y gracias también a ti, Rosa, por el esfuerzo de poder verbalizar una situación de tal complejidad e intensidad emocional como la que estás viviendo, y además por tu generosidad de venir de Granada y compartir esta situación aquí en la ciudad condal, en Barcelona. Gracias de verdad, y ojalá veas
resuelta esta situación tan compleja y tan difícil que estáis viviendo. A mí me corresponde sobre todo presentar este documento. En efecto, es una muy buena noticia disponer de este documento, que es una guía de buenas prácticas. Una guía de buenas prácticas no es un documento jurídico, no es un documento legal, pero trata de identificar qué actitudes esperan las víctimas de los operadores en las instituciones de justicia. Y para hacer este documento era imprescindible sumar perspectivas distintas de los actores implicados en ese espacio, en ese escenario, ¿no? Y por eso era imprescindible escuchar atentamente el relato de las víctimas, ¿no? Que es un relato que naturalmente está profundamente implicado por una carga emocional, ¿no? En él se mezcla indignación, impotencia, rabia, en ocasiones ira, también en ocasiones rencor y resentimiento. Es lógico, forma parte del proceso de duelo experimentar estas emociones que denominamos tóxicas o tan sumamente inquietantes, ¿no? Pero también queríamos escuchar a las personas que están en las instituciones de justicia y por lo tanto tuvimos la suerte de contar con la participación de jueces, de fiscales, de abogados y también de figuras que podrían ayudar a hacer esta mediación, filósofos o a sociólogos, de tal modo que pudiéramos entender las distintas perspectivas en juego. Hay una corriente filosófica que a mí me interesa mucho que denominamos el perspectivismo, ¿no? Que significa que el mismo objeto, la misma situación, se puede contemplar desde ángulos muy distintos. Esta sala, por ejemplo, ¿no? Y no hay ninguna perspectiva que sea absoluta, sino cada perspectiva la expresamos desde un ángulo y desde ahí vemos lo que ha pasado, ¿no? Y cómo ha pasado, y el otro, desde su ángulo de visión, ve el objeto desde otra mirada, ¿no? Y de lo que se trataba es de reunir esas perspectivas y tratar de elaborar un documento que, por un lado, pudiera subrayar qué actitudes esperamos de los operadores jurídicos y también qué tipo de sensibilidad, empatía esperamos de los jueces, de los fiscales, de los abogados, de todo este conjunto de profesionales que están diariamente en las instituciones de justicia, tratando de resolver y tratando de dictar sentencias justas, ¿no? Aunque ciertamente errare humanum est, ¿no? Por lo tanto, también se pueden equivocar, ¿cómo no? Como se equivocan los médicos, los cirujanos, los profesores y los abogados también, ¿no? El resultado es esta guía. Esta guía tiene 30 artículos y cada artículo viene a ser como una pauta, una orientación práctica de cómo actuar y cómo proceder, ¿no? Entonces voy a subrayar algunas ideas, ¿no?, que me parecen importantes. Primero y en primer lugar, subrayamos mucho la necesidad de que la víctima sea escuchada y pueda participar activamente en ese proceso, ¿no? Sea escuchada, sea acompañada desde el momento cero. El momento cero es el momento del siniestro, ¿no? Allí se produce un impacto, se produce una situación que Karl Jaspers diría una situación límite, ¿no? Todo se desmorona, ¿no? Necesita ese acompañamiento desde el momento cero. Acompañamiento psicológico, acompañamiento emocional, ¿no? Pero además hay otro elemento que lo subrayamos mucho en el diálogo que tuvimos con personas que están aquí y que fueron aportaciones muy valiosas, ¿no? Los lenguajes, ¿no? Una cosa es el lenguaje de la víctima. Lo hemos visto en dos ejemplos muy distintos. Pues el lenguaje de la víctima es un lenguaje narrativo, autobiográfico, emocionalmente intenso y que además a veces se rompe ese discurso verbal porque hay llanto, hay silencio, hay lágrima, hay sollozo, hay suspiro, hay grito, ¿no?
El lenguaje jurídico es una articulación muy distinta, radicalmente distinta. Los jueces hablan de otra manera, los fiscales tienen otro lenguaje, los abogados tienen su lenguaje, también los filósofos, sociólogos, informáticos, matemáticos. Por lo tanto, lo que ocurre es que se encuentran personas con lenguajes muy distintos, ¿no? Y uno espera comprender lo que está pasando, pero no comprende esa terminología, que es muy técnica, es muy precisa. Estamos hablando de ciencia jurídica, pero por lo tanto están hablando de lo que me ha pasado y me ha cambiado radicalmente mi vida, ¿eh? De mi hijo, de mi hermano, de mi esposa, y no entiendo qué está pasando, ni entiendo los trámites, ni entiendo toda esta burocratización y todas estas sentencias, ¿no? Y aquí se produce un fenómeno de incomprensión, de impotencia, que naturalmente genera a la víctima ira, rabia, desazón. Por eso en la guía hablamos de que es imprescindible que sea escuchada, que sea acompañada y que haya una pedagogía lingüística, que se pueda comprender las fases del proceso, dónde estoy, qué corresponde esta palabra y a qué corresponde esa otra. Lo pongo con un ejemplo muy claro, ¿no? Este problema lingüístico lo tenemos con otras disciplinas. Por ejemplo, cuando uno trae su ordenador a un informático, ¿no? Y el informático le explica lo que tiene. Si no es informático, ingeniero o tecnólogo, a la segunda palabra no lo entiende. Pero hablamos de un objeto, que es un artefacto que se llama ordenador. Al final, el informático dice que tiene que pagar 300 euros. Pago y se acabó. Pero no sé exactamente lo que le ha hecho, porque no lo entiendo, ¿no? Pero aquí hablamos de personas, no de artefactos. Aquí hablamos de seres humanos, ¿no? Y de rupturas muy graves, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible la escucha, el acompañamiento y esta pedagogía que permita comprender qué está pasando y por qué está pasando eso, ¿no? También en el ámbito de la notaría ha habido un proceso, ¿no? Muchas ocasiones, cuando hay un proceso de herencia, pues hay un lenguaje notarial, pero ahora ya se exige que previamente pueda haber una pedagogía, es decir, esto es lo que va a pasar aquí, lo entiende en su lenguaje, la adaptación es imprescindible. Hay otro elemento que subrayamos también, que es evitar la revictimización, ¿no? Esto lo hemos dicho en otras víctimas, víctimas de violencia machista, víctimas de abusos, víctimas de maltrato. Aquí también hay que evitar el proceso de revictimización, ¿no? Porque, en efecto, el proceso de duelo tiene su tempo, tiene su temporalidad, ¿no? El hecho de no haber acabado el proceso hace muy difícil que ese proceso de duelo sea un proceso de duelo normal y puede incluso derivar en un proceso de duelo patológico o obsesivo, ¿no? Entonces, volver a tener que revivir una y otra vez esa situación o tener que hablar con distintas figuras que hay en ese escenario de lo vivido, eso naturalmente activa de nuevo emociones que uno quería ya tener desterradas y vuelven a emerger con fuerza en ese escenario, ¿no? Y eso duele terriblemente a la persona, ¿no? Por tanto, el tema de la revictimización también nos parecía clave, ¿no? Como el tema del tiempo, ¿no? Claro, el tiempo del duelo es distinto al tiempo de la justicia, especialmente cuando los procesos son muy lentos, fruto de la burocracia y fruto de la ausencia de recursos humanos, ¿no? Se acumulan las causas pendientes. Ya, pero ¿cómo puedo cerrar este proceso de duelo si el proceso judicial todavía está abierto o no cerrado como yo imaginaba que se tenía que cerrar, ¿no? Entonces, aquí los tiempos son distintos y eso naturalmente afecta psicológicamente a esa persona, ¿no? Por lo tanto, en la medida de las posibilidades, agilizar esos procesos, sobre todo las indemnizaciones. Hay un artículo dedicado a eso, ¿no? Todo lo que pueda ser agilizado, especialmente la indemnización, que nunca cubre esa ausencia o esa pérdida, pero en cualquier caso es un apoyo o es una especie de sucedáneo, pero que eso se agilice con la máxima velocidad posible, ¿no? También hablamos en la guía de la necesidad de un referente único en el proceso judicial, ¿no?
En la medida en que hay muchas figuras, también hay problemas de comunicación y de información, ¿no? Es clave que esa persona, esa familia, tenga un referente que pueda ir informando a esa persona de cuál es el proceso y la situación de manera pedagógica y didáctica, ¿no? Y qué recursos tiene, qué puede hacer, dónde puede apelar, todo este tipo de elementos. Porque en efecto hay personas formadas y con capacidad económica que pueden garantizar eso, pero hay muchas personas que no. Y por lo tanto, cuando hay esa situación de desequilibrio, muy fácil que haya abandono, dejadez o simplemente una situación de injusticia. Luego subrayamos dos ideas más que nos parecen muy importantes, ¿no? Una cosa es la reparación de la víctima y lo que llamamos el resarcimiento, y otra cosa es dictar sentencia en la justicia. A veces se crean unas expectativas que no puede satisfacer la institución de justicia. No puede satisfacer, ¿no? La pérdida de un ser humano no la satisface una institución de justicia, ni siquiera una indemnización millonaria, porque ese ser humano es único. Por lo tanto, tú lo has expresado muy bien, Joan, ¿no? Cuando uno tiene la pérdida de un objeto, ¿no? Puesto el ejemplo de un coche, bueno, o del monedero, pues uno se enfada, pero bueno, si puede se compre otro coche. Pero el drama de la muerte de un ser humano, que yo también he vivido y hace muy poco, es una ausencia radical, un vacío enorme. Nada cubre, ni nadie cubre el hueco que ha dejado. Nada ni nadie. Aunque uno tenga otros hijos, otros amigos, otras personas que quieran. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que ese dolor no lo va a cubrir una institución de justicia. Y a veces se introducen unas expectativas que simplemente no van a resolver esa situación de dolor. Incluso en el caso que hay una sentencia que uno perciba como justa, pues experimentará que hay justicia, pero aún así hay un vacío que no cubre, ni puede cubrir una sentencia, ¿no? Los jueces hacen su labor y tienen que hacerla, pero las víctimas tienen que ser acompañadas, ¿no? Y tienen que ser acompañadas psicológica y emocionalmente, y tienen que poderlo ser todas, no solo esas que puedan costearse ese acompañamiento. Todas lo deben ser, ¿eh? La universalización de esta atención emocional y psicológica me parece clave, especialmente en nuestro país, ¿no? Y último elemento que quiero subrayar, que para mí daría pie a otro tipo de documento de futuro, pero ya está insinuado en un artículo de los 30 que forman parte de esta guía, ¿no? Es imprescindible generar procesos de justicia restaurativa o procesos de mediación. Me explico, ¿no? En la conversación que tuvimos, en los 3 momentos, una de las víctimas, que está naturalmente, fue parte activa de este documento, decía, es que el victimario, es decir, el causante de esa tragedia, que además vive muy cerca, en mi barrio, ni siquiera ha solicitado el perdón o se ha arrepentido de lo que ha hecho. Y le veo habitualmente por el barrio, ¿no? Bueno, lo lamentaba diciendo, si yo hubiera recibido esa solicitud de perdón o esa solicitud de arrepentimiento, eso probablemente tendría efectos en el proceso de duelo, ¿no? Pero es que ni siquiera lo ha expresado, ¿no? Por lo tanto, lo que es interesante constatar es que además de las instituciones de justicia, de la labor que tienen que hacer, que es impartir justicia y aplicar la ley estrictamente y tener en cuenta los distintos relatos y comprensión exacta de lo que sucedió, están los procesos de justicia restaurativa y de mediación, ¿no? Y en algunas víctimas eso ha tenido un efecto sanador. Víctimas de otro tipo de males, ¿no? Víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género, víctimas de violencia o maltrato, ha tenido su efecto sanador, ¿no? Pero eso es un proceso que requiere todo un tipo de, digamos, de elementos
que escapan a esa guía, pero también lo introducimos porque es un elemento que es importante considerar, ¿no? Es posible que la víctima no pueda perdonar, es muy posible. Por de pronto que no pueda olvidar y que tampoco sea capaz de perdonar en aquel momento concreto, puede ser. El tiempo del perdón es muy misterioso, ¿eh? Pero no cabe duda de que si el victimario o el causante de esa tragedia, de esa catástrofe, expresa además de corazón arrepentimiento por el modo como condujo o el modo como actuó, eso puede facilitar los procesos de duelo, ¿eh? Y además, es verdad, en muchos casos hay victimarios que cometieron realmente un siniestro, pero ni de manera intencional, ni de manera tampoco, digamos, imbuidos por el consumo de estupefacientes, sino por simplemente un error, un accidente, una distracción puntual, ¿no? Y también les tortura haber cometido ese mal a esa familia, a pesar de haber pagado con la justicia, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo escuchar a las víctimas atentamente, pero también en algunos victimarios, no digo en todos, el dolor que pueden experimentar de haber causado ese mal, a veces incluso a un propio familiar, a una hija, a un hijo, por distracción, y que él sobrevivió, pero en cambio el hijo, o la hija, o la esposa, o la abuela, pues murió en ese siniestro, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo que intentamos subrayar en esta guía son actitudes, ¿no? Actitudes que puedan mejorar esa atención, ¿no? Y por eso agradecemos enormemente, pues primero, el trabajo colectivo que han hecho todos los actores, generosamente, esta guía, los actores que han participado en ella no han cobrado nada, ¿eh? Esto tiene mucho valor, reuniones, introducciones, conversaciones, ¿no? Y luego además lo que pretendemos es que se difunda, ¿eh? Que tenga un plano de difusión amplia, ¿no? La tenemos ahora en catalán, la tenemos en castellano, aparecerá ahora en inglés, y la idea es que en los ámbitos donde se producen estas situaciones, pues que los profesionales asuman plenamente esas responsabilidades y esas actitudes, ¿no? De empatía, de sensibilidad, de afecto, de estima. La víctima no siempre tiene razón, pero tiene que ser escuchada. No siempre tiene razón, pero tiene que ser escuchada atentamente, ¿eh? Y lo que no podemos es invisibilizarla o apartarla porque molesta su relato, ¿no? O sea que también felicito a APAD por esta iniciativa y a todos los que la han hecho posible, aquí presentes algunos, y gracias por darme la posibilidad de presentarla. Gracias. Muchísimas gracias, Francesc. Gracias también a Joan y a Rosa por su testimonio tan íntimo, que nos han transmitido estas experiencias tan duras, pero que a la vez nos permiten ver la dimensión, ¿no?, de lo que estamos hablando. No sé si tenéis alguna pregunta, si alguien del público quiere aprovechar. Tenemos 5 minutitos, si queréis aprovechar para hacer algún comentario o pregunta, pasarán el micro. ¿No? Yo solo quería hacer una pequeña reflexión. Un momentito, que así se oye también en online. Buen día, buenos días. Solo una pequeña reflexión al hilo de escuchar a Francesc, que nos ha guiado muy bien en la confección de esta guía, y escuchar al testimonio directo de Joan, de Rosa María. Estos días se habla muchísimo, ¿no?, de crispación, de que la sociedad está tensionada, de que la sociedad sufre sentimientos encontrados, y de esto se habla mucho estos días. Estamos en pleno debate de investidura en el Congreso, se habla mucho de sentimientos, muchísimo. Quizá no se ha hablado, quizá no se ha pronunciado
la palabra accidente de tráfico, seguridad vial? No lo sé, ya lo repasaremos y después de tantas y tantas horas de debate, alguien ha trasladado lo mucho que se sufre. Aquí sí que se sufre y por eso me ha gustado tanto, Joan. Hay muchas contingencias, pero la contingencia que te llega es cuando pierdes a un ser querido de manera inesperada. Y ante esta contingencia nunca deseada, la justicia también puede hacer más. Evidentemente con una técnica distinta, pero esa justicia que vemos con los ojos vendados, quizá hay que abrirle un poco el pañuelo y que se acerque más a lo que es la empatía de proximidad, que esto es gratis, de intentar entender en todo momento que detrás de esos legajos judiciales, de esos procedimientos, hay personas que han sufrido y que están esperando, de alguna manera, no quizá la respuesta que la justicia nunca les podrá dar, pero que están esperando, por lo menos, esa proximidad y de los poderes públicos, de los que gobiernan, de los que legislan, saber encontrar siempre aquello que redunde en que hayan menos accidentes de tráfico y que tengamos una sociedad que seguro que si hay menos accidentes habrá, aquí seguro, menos sufrimiento y habrá al final más libertad para todos. Es esta reflexión y agradeciendo mucho a Pat el esfuerzo que ha hecho de tener este instrumento que no quiere ser nada más, pero tampoco nada menos, que algo que ayude a cambiar conductas. Y por tanto, si este es un recién nacido, cuidémoslo. Gracias. Muchas gracias, Jordi. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta? Después de un siniestro en el que hay una pérdida de una vida humana, yo con perspectiva ya de unos años, tú me dices, ¿qué recuerdas? No recuerdo las palabras, estás en una nube. Sí tienes presente el abrazo de alguien, un beso, un paseo interminable que hice razonando con un amigo toda una tarde. No sé de qué hablamos, pero estuvimos 5 horas caminando. El acompañamiento, Jordi. Una presencia, y esto en cualquier momento del duelo, pero ya desde el principio es sanador. O al menos, con lenguaje de arquitecto, pones los fundamentos, los cimientos, para que el proceso avance de un modo pertinente. Gracias, Joan. Pues yo me quedo con una frase que ha dicho antes Joan, que el poder del amor es más grande que el de la muerte. Creo que ese amor, ese acompañamiento al final, estamos hablando de amor, ¿no? De empatía, de ponerse en el lugar del otro, y creo que es importantísimo en este caso. Antes, disculpad que las diapositivas no se me han pasado bien y luego se ha quedado en una fija, que no era la prevista, pero aprovecho, ya que antes no lo he hecho, para nombrar, si me permitís, a todos los que han participado en la guía, porque creo que es importante también nombrarles a todos. Algunos de ellos están aquí, otros están online porque al final no han podido venir, pero los voy a nombrar. Primero de todo, pues la dinamización de la cátedra Ethos de la Ramon Llull. Aquí está, como sabéis, Francesc Torralba y también Guillem Martí Soler, que también ha estado trabajando intensamente en la creación de la guía. Y en las sesiones de los Focus Group también han participado Jordi Jané, Rosa Méndez, que es magistrada de la Audiencia de Barcelona, Guillermo Benlloch, que es juez de la Sala de lo Penal número 27, Isabel López Riera, que la tenemos aquí también hoy y es fiscal delegada de Seguridad Vial de Cataluña, María Eugenia Pons de Gironella, abogada especialista en tráfico, que también está por aquí, la he visto antes y ahora no sé dónde está, pero sé que está por aquí, Eugenia Domènech,
que no ha podido venir, que ella es abogada especialista en tráfico y representante de las asociaciones de víctimas en la Comisión de Seguimiento del Baremo. También Vicente Sánchez, presidenta de PAT, Joan Puigpey, vicepresidente Enrique Rodríguez, presidente de la sección APAT, yo como psicóloga, y también quiero mencionar a todas las víctimas que nos han dado su testimonio, que son Beatriz Corral, Gina Jodás, Rosa María Lemus, Isabel Parera, Inmaculada Prados y también Maxim Capell. Muchísimas gracias a todos por su colaboración que ha hecho posible esta guía. Y si os parece, si no hay ningún comentario más, pues pasamos al coffee break. La sesión siguiente será en inglés, por lo que si alguno de vosotros no ha cogido el receptor, pues que lo haga ahora, porque, bueno, el que lo necesite, claro, que lo haga ahora para poder entender la sesión siguiente. Muchas gracias.